La siguiente plática está a cargo del doctor Armando Vázquez Rangel, médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, médico adscrito y profesor adjunto de nefrología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, profesor y tutor de maestría en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de México, fellow del International Renal Research Institute en Vicenza, Italia, y International Society of Nephrology. Forma parte del comité y es coordinador del grupo de colaboración de Acute Kidney Injury Network en México, conocido como AKINMEX, miembro del Comité Latinoamericano de Injuria Renal Aguda, Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, SLAN, y es presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, IMIN, al día de hoy. Buen día, agradezco la invitación a la doctora Lilia Rizzo para participar en este importante evento. Y en esta ocasión tocaré el tema de biopsia renal y lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. La agenda será ver la evolución de los reportes histopatológicos publicados hasta el momento, comentar un poco la discrepancia entre llamarle nefropatía por COVID contra patrones inespecíficos encontrados en hallazgos histopatológicos, hablar un poquito sobre el tropismo viral y la presencia de partículas en riñón, y analizar algunas potenciales variables clínicas asociadas a estos hallazgos. Como todos ustedes recuerdan, desde el principio de las publicaciones, algo que llamó mucho la atención fueron los hallazgos de trombosis en diferentes sitios u órganos en el nivel macrovascular, como podemos ver aquí. Y eso implicaba pues, una presencia de trombos muy grandes en diferentes áreas o en diferentes tejidos. Esto no incluye el riñón, pero que esto llevó a cambio en el manejo o ajustes en el manejo de estos pacientes hospitalizados, llevando a la recomendación de implicar el uso de anticoagulantes como parte del beneficio clínico para estos pacientes, aunque sea para dosis intermedias. Y eso probablemente afectó la frecuencia de estos hallazgos histopatológicos. Esto es meramente una hipótesis, puesto que no hay estudios de mucho seguimiento. Dando por hecho que varios de estos estudios pues, ya implementaron, así como en el que se va a presentar en nuestros centros en México, ya implementaron los anticoagulantes, cuando tendremos que denotar esos posibles cambios a lo largo del calendario. Entonces, los estudios de biopsia renal percutánea, que son los primeros que mencionaré, no necesariamente autopsias, pues han mostrado microangiopatía trombótica, glomerulopatía colapsante y glomerulopatía asociada, que es lo que discutiría ahora. Este primer estudio que les muestro es el estudio de Q2 y colaboradores en Estados Unidos, 17 pacientes, biopsias percutáneas, pero a destacar que estos pacientes tenían el 47.1% de ellos COVID leve, es decir, no tenían neumonía, estos 47%, y 17% eran injertos renales. En realidad tienen otra indicación para hacer la biopsia, en la mitad de ellos proteinuria nefrótica y en el 88% lesión renal aguda. Es decir, no eran hallazgos solo de COVID, sino eran manifestaciones renales. Lo que encontraron fue desde colapsantes, cambios mínimos, membranosa, semilunas en un paciente con lupus, antimembrana glomerular como un mero hallazgo en un paciente, necrosis tubular aguda, rechazos porque había injertos y negatividad por inmunofluorescencia para partículas virales, como pueden ver aquí en este control. Ellos concluyeron que tenían 71% de glomerulopatías, 29% de colapsantes, y ellos, insisto, no encontraron por inmunohistoquímica la spike, la proteína del spike 2, y por eliminación in situ tampoco encontraron un porcentaje muy alto, 11% para el spike. Y algunas estructuras que mencionaré más adelante, cubiertas de clatrina, que tampoco fueron demostradas. Es un sesgo por los criterios para cuál llevar a cabo la biopsia renal, y eso llevaba a hallazgos de glomerulopatías más importantes. En nuestro estudio, en Sharma y colaboradores en Estados Unidos, tenían 10 pacientes con biopsia también percutánea, pero tenían proteína nefrótica nuevamente en la mitad de ellos y 90% con lesión renal aguda de estadio 3. Los hallazgos nuevamente, necrosis tubular aguda, radiomielisis, colapsantes, microangiopatía trombótica, muy variados. Necrosis cortical en un paciente, ANCAS, y nuevamente, a destacar en eso que les mencionaba, la negatividad en la presencia de partículas virales contra esto que es un control en alveolo donde encontraban positividad.
Ellos por microscopía electrónica empezaron a destacar este tipo de hallazgos, y específicamente son estas partículas que se ven de un tamaño pequeño, generalmente entre 50 y 60 nanómetros, que se pueden ver aquí con ciertas espículas que rodean a esta probable primera cápside, y que se pueden ver también en un acercamiento, y que tenían esta discrepancia entre que si podrían ser o no podrían ser partículas virales en el tejido renal. Ellos entonces concluyeron que tienen 20% de glomerulopatía primarias, 10% colapsantes, 20% de microangiopatía trombótica, y nuevamente por inmunohistoquímica no encontraron proteínas, en este caso contra la nucleocápside. Nuevamente un sesgo, porque son pacientes que tienen una indicación renal para llevar a cabo una biopsia. Entonces, en cuanto a partículas virales en diferentes órganos, el estudio de Revelin en Bélgica, 17 pacientes, estos son autopsias, mostraron que por RT-PCR, pues prácticamente casi la totalidad de los pacientes tenían positividad de partículas virales en pulmón, mientras pues alrededor de un 50-60% de ellos eran positivos en riñón. En este estudio, tenemos microscopías electrónicas para ver partículas como tal. No se menciona nada sobre glomerulopatía colapsantes, no encontraron microangiopatía trombótica, eso sí lo denotan bien, y decíamos casi un 60% de ellos tenían positividad por RT-PCR contra la proteína E de la cápside. La presencia de las partículas virales es algo que es factible totalmente y ya se ha mostrado por estas técnicas. Henley, en Reino Unido, 9 pacientes, también en autopsias, demostraron también por RT-PCR que si bien solo son 5 pacientes, pues había patrones muy cambiantes en términos de positividad en diferentes pacientes. Como pueden ver en la parte de pulmón, pues las copias eran casi prácticamente positivas en todos, en los 5 pacientes, cuando en riñón, por ejemplo, 2 pacientes no tenían positividad, y así una gran variedad, nuevamente caeríamos en 60% en diferentes órganos, pero al menos en un 60% nuevamente vuelven a demostrar que tienen positividad por el RT-PCR, en este caso contra el gen E de la partícula viral. Nuevamente no hicieron microscopía electrónica y ellos sí mostraron microangiopatía trombótica en 16.7% de los casos. ¿Qué hay sobre estudios renales post-mortem? Y esto es el comparativo contra estudios de biopsia renal percutánea que se acabo de mostrar. Y nuevamente el tema de esta presencia de partículas virales en estos análisis. Su en China tiene 26 pacientes, son autopsias, es decir, no hay una indicación renal primaria para haberlo hecho, son pacientes post-mortem. Ellos empezaron a demostrar pues, varios cambios. Los primeros son a nivel tubular, con una vacuolización del epitelio tubular y destrucción o necrosis tubular con partículas detritos celulares en el interior de los túbulos. Y en este estudio hicieron microscopía electrónica, en el cual pues nuevamente mostraron estas estructuras cubiertas de clatrina, que así se han denominado, con estas pequeñas espículas, pero las cuales se encontraban libres en el citosol, a diferencia de lo que había sido demostrado pues, en otros cultivos que voy a mencionar a continuación. Ellos no encontraron glomerulopatía colapsante, 11% de microangiopatía trombótica, y por inmunohistoquímica la mitad de ellos tenían positividad para partículas, para proteínas virales. La gran crítica de este estudio fue que, como algunos autores han mostrado, ciertos estudios por parte de virólogos del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, en Estados Unidos, habían mostrado que estas partículas virales tenían pues, tamaños un poco mayores, como alrededor de 100 nanómetros y no 50, 60, como se mostraron en estas imágenes, y además que tenían una cubierta, y esta cubierta son vestigios de membrana celular que embebían a estas partículas. Y esto no se mostraba en las imágenes que acabamos de mostrar hace unos momentos. En otro estudio, Santoriel y colaboradores en Estados Unidos, uno de los más grandes, 42 pacientes en estudio de autopsias,
A mencionar, muchos de estos estudios tienen un tiempo para el análisis de los tejidos muy largo, en este caso 21 horas después de la muerte del paciente, y eso llevaba a un gran grado de autólisis, de moderada a severa, en una gran parte de los pacientes, lo que hace difícil interpretar esos estudios. Pero en estos estudios lo que se encontró es que tenían microangiopatía trombótica. Bueno, aquí lo que podemos ver es una gran pérdida de tejido, autólisis muy importante, que es muy difícil entonces hacer el análisis como tal. Se puede ver, hay una gran cantidad de autólisis o pérdida de tejido, que es difícil hacer la interpretación. Ellos demostraron cambios por microangiopatía trombótica en un 14%. A destacar, solo encontraron 2.4% de colapsante en un solo paciente que tiene una ascendencia afroamericana, y nuevamente no encontraron por hibridación in situ proteínas contra el spike, en este caso 0% de casos. Otro estudio, Goldman, también biopsia percutánea post-mortem, Estados Unidos, 12 pacientes. Ellos sí tenían un criterio que era lesión renal aguda estadio 2 o 3. Nuevamente un grado de autólisis muy importante, 17 horas desde el fallecimiento del paciente hasta el análisis del tejido. Eso puede influenciar pues, en la interpretación, pero en microscopía electrónica volvieron a destacar estas partículas que, como decíamos, en China estaban libres en el citosol y no embebidas en esta cápsula de membrana celular, y de un tamaño muy parecido, 50 nanómetros, que bueno, la crítica es que probablemente no correspondieran a, como tal, partículas virales, y que pudieran ser, decíamos, vestigios de degradación por parte del retículo endoplásmico de ciertas proteínas, y que fueran simplemente productos celulares y no realmente partículas virales. Ellos en este estudio no mostraron eventos de colapsante, no microangiopatía trombótica. Estas estructuras, que son las que destacábamos en la microscopía electrónica, cubiertas de clatrina, están en la mayor parte de los casos, y tampoco mostraron ni por inmunohistoquímica ni por hibridación in situ la presencia de partículas virales. Bradley, en uno de los últimos estudios, en Estados Unidos, 14 pacientes, también autopsias. Ellos sí encontraron por inmunohistoquímica la marcación de partículas virales en el tejido renal, y ellos muestran también en microscopía electrónica estas partículas, estructuras cubiertas de clatrina, aunque estas sí parecen tener esta membrana celular o vestigios de membrana cubriendo estas partículas, como lo que estaba sugerido o reportado por la CDC, lo cual abre definitivamente la posibilidad de que parte de estas partículas sí pudieran corresponder a virus, aunque pues lo más importante es demostrarlas por el RT-PCR. Entonces ellos encontraron, aunque solo lo hicieron en 2 pacientes, la microscopía electrónica solo fue en 2 pacientes, estructuras cubiertas de clatrina en 100%, en 2 de ellos, 100% con inmunohistoquímica positiva, y solo analizaron en 3 casos el RT-PCR, y en los 3 casos fue positivo. Por lo cual, como hemos visto, pues hay diferentes porcentajes de frecuencia de microangiopatía trombótica, y hay una reducción en la frecuencia en diferentes estudios, inclusive hasta llegando a 0% en algunos casos, aunque son estudios pequeños. La glomerulonephritis reportada inicialmente parece estar solo limitada en un contexto de proteinuria nefrótica, es decir, una indicación renal por haberla hecho, y por lo tanto encontrar estos hallazgos, y no como generalizada en los pacientes con COVID. La glomerulopatía colapsante es poco frecuente. De los primeros reportes que se mencionaba entre 20 y 30%, en realidad baja a porcentajes muy bajos y limitada prácticamente a series de casos que corresponden a la descendencia afroamericana, con pues homocigotos para gente de alto riesgo de apolipoproteína tipo 1. En cuanto al tropismo viral, la presencia de partículas virales, es cierto que no todo lo que aparece en virus es virus, puede haber graneros celulares allí, esas estructuras, decíamos, cubiertas de clatrina, que pues no se puede asegurar que sean partículas virales, pero diversas técnicas han mostrado la presencia de RNA viral en el riñón, y eso es innegable, por lo cual existe el tropismo viral hacia el riñón. Pues la pregunta, si hay, última por contestar, es si hay potenciales variables clínicas asociadas a hallazgos histopatológicos, y eso quiero mostrarles este estudio que realizamos multicéntrico para evaluar la asociación entre biopsias renales post-mortem y lesión renal aguda en pacientes afectados por SARS-CoV-2, COVID-19.
Se llevó a cabo en 3 centros en la Ciudad de México. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 años en adelante, que estuvieron hospitalizados en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o en el Hospital General de México en ese periodo de tiempo, y que tuvieran una prueba de PCR SARS-CoV-2 positiva o que fueran de alto probabilidad. Eso incluye por imagen tener un CORAT-5 por tomografía. Se llevó a cabo las biopsias en 2 de estas instituciones dentro de la terapia intensiva, todas post-mortem, pero dentro de la terapia intensiva, es decir, no esperar a que llegara al servicio de patología el paciente, el cuerpo, y eso tomó un rango intercuartílico entre 1 y 2 horas para llevar a cabo la biopsia. Y en el caso del tercer centro, eso sí fue hecho en el departamento de patología con una rango intercuartílico de horas como entre 4 y 8 horas después del fallecimiento del paciente. Se hicieron tensiones habituales para microscopía de luz por la preservación del tejido al llevarse a cabo en formol, y por el tiempo transcurrido no se llevó a cabo inmunofluorescencia. Todas las biopsias fueron llevadas en microscopía electrónica, lo cual lleva una gran carga de trabajo y me parece una relevancia para este estudio. Y el análisis nefropatológico fue hecho por una especialista en nefropatología, quien concentró todas las muestras, pero estaba cercana a los datos clínicos, lo cual me parece también relevante. Se analizaron las variables clínicas que fueron obtenidas por el expediente hospitalario y llevaron a cabo aprobación por comités de investigación y ética locales. En cuanto a los resultados, incluyeron 85 pacientes, todos tenían COVID crítico, es decir, todos llevaron a requerimiento de ventilación mecánica. 47% tenían criterios de choque séptico y la estancia intrahospitalaria fue de una mediana de 11 días. De ellos, la lesión renal aguda estuvo presente en el 85% de los pacientes. De notar, no era un criterio de inclusión, era simplemente que tuvieran COVID crítico para poder ser incluidos, y se demostró 54% de ellos con lesión renal aguda severa. Estos son los datos generales de los pacientes. Voy a ir por ciertas secciones a destacar la edad en global fue de 57 años con la mediana, el 69% fueron hombres, 7% de ellos tuvieron ya diagnóstico de enfermedad renal crónica, el índice de masa corporal de 29, 51% eran diabéticos, 46% eran hipertensos. La creatinina de admisión, 1.0, este es la mediana igualmente. Bueno, marcadores ahí de severidad de la enfermedad, como dímero D elevados, la deshidrogenasa láctica también elevada, niveles bajos de albúmina, la creatinina quinasa en rangos de 159 miligramos por decilitro, y proteína C reactiva expresada en miligramos por litro en 235 como mediana. Cuando se analizaron estas variables anteriores, no se encontró una diferencia significativa entre aquellos que hicieron lesión renal aguda severa y los que no lo hicieron. En cuanto al manejo, a destacar que el 66% tuvieron esteroides. En esta época del tiempo todavía no salían los estudios de dexametasona, entonces el manejo, digamos, no estaba estandarizado en cuanto al uso de esteroides. Algunos recibieron, 20% recibieron vancomicina como parte de potenciales nefrotóxicos, y el 82%, decíamos, tenían estado crítico, el 82% requerían vasopresores. La anticoagulación, como mencionábamos, prácticamente el 98% recibieron anticoagulación, ya sea profiláctica o terapéutica, y el 36% recibieron antivirales, en este caso el Lopinavir y Ritonavir, en esta época donde todavía no había hecho mucha información y donde varios de estos fármacos eran implementados. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, a destacar, bueno, lo más importante es que la lesión tubular aguda fue el hallazgo más frecuente, llevado pues, prácticamente en la gran mayoría de los casos, 42% leve, 31% moderada, 17% severa, pero prácticamente su hallazgo fue el más frecuente. Los cilindros pigmentarios o pigmentos citoplasmáticos se encontraron entre el 50 y el 70% de los casos.
Localización isométrica, también uno de los más frecuentes, 77.6%. Nefritis sobreintestinal fue raro, 7% de los casos. Y microangiopatia trombótica, también una baja frecuencia, 7%. En el mismo contexto que decíamos, donde había ya uso del 98% de los casos de anticoagulación, aunque sea profiláctica. En microscopía electrónica hubo pérdida del epitelio tubular en 58%, edema mitocondrial, también como de lo más frecuente, 74%, y cuerpos multivesiculares, como inclusiones, 43%. Esas estructuras cubiertas de clatrina, que decíamos que se vieron como potenciales imágenes semejantes a partículas virales, solo se encontraron en 32.9% de nuestros casos, y a destacar, eso no fue diferente entre aquellos que hicieron lesión renal aguda severa y las que no hicieron lesión renal aguda severa. Entonces, son partes de las imágenes, como podemos ver, contenido proteináceo en el interior de los túbulos, con desfacelación o pérdida del epitelio en algunas secciones. Estas, nuevamente, contenido proteináceo dentro de los túbulos y una estasis muy de los capilares, en algunos casos con microangiopatia trombótica. La vacuolización del epitelio tubular, muy importante, con edema y vacuolización. Y estas estructuras, nuevamente, estructuras cubiertas de clatrina, pues semejantes a estas partículas, aunque no podemos asegurar que fueran partículas virales. Como ya veremos, nuestros limitantes es que no hicimos inmunohistoquímica o RT-PCR para demostrar partículas virales o hibridación in situ. Pero bueno, estas partículas que eran semejantes a lo que habían sido reportado por otros estudios. Y finalmente, a destacar un análisis que hicimos entre variables clínicas y estos hallazgos histopatológicos, en donde mostramos que la presencia de un manejo con aminoglucósidos, incluyendo amicacina, gentamicina o el uso de colistin, pues hubo una tendencia a incrementar el riesgo de presencia de cilindros pigmentarios en la biopsia renal. En microscopía electrónica, los pacientes diabéticos y aquellos que tienen hipovolemia tuvieron más incidencia de estas estructuras cubiertas de clatrina, mientras un riesgo relevante es que la anticoagulación redujo la presencia de estas estructuras. Necrosis tubular aguda, nuevamente aminoglucósidos para incremento en el riesgo en forma significativa, igual inflamación con niveles de proteína C reactiva elevados, y otra vez anticoagulación, mayor grado de anticoagulación, menos presencia de necrosis tubular aguda, y la pérdida del epitelio, su equivalente en microscopía electrónica, nuevamente aminoglucósidos, y bueno, un detalle que el uso de IECA-2 también se incrementó el riesgo de la pérdida del epitelio tubular. En comparativo con otros estudios que se hayan publicado, bueno, nada más mostrar que quitando estos dos primeros estudios, donde en realidad fueron biopsias percutáneas por una indicación renal, quedando nada más con los demás, pues nuestro estudio es el más grande, 85 pacientes. La edad es pacientes más jóvenes comparados contra los demás. 46% tenían hipertensión, 7% tenían enfermedad renal crónica. Teníamos un porcentaje bajo, al menos lo que ellos autocomentaban, la familia o el paciente conocía. No obstante, en grado de diabetes, pues es uno de los más altos, 51%. Y a pesar de esto, un hallazgo relevante es que en este contexto de pacientes jóvenes con aparentemente baja prevalencia de enfermedad renal crónica, pues los hallazgos de nefropatía diabética y hallazgos de focal segmentaria, probablemente secundaria, fueron muy elevados, de 29% contra 27%, hablando de un contexto crónico preexistente de estos pacientes. Hicimos un análisis secundario en cuanto a focal segmentaria para tratar de sustentar un poco que estos datos son un poco asociados a cronicidad. Y bueno, lo que encontramos es que el porcentaje de pacientes que tenían glomerulomegalia fue de 52%, los pacientes que se mostró focal segmentaria, comparado con solo 20%, lo que es un hallazgo pues, frecuentemente asociado en casos de sobrepeso u otros mecanismos de focal segmentaria como causas secundarias. Esto fue muy significativo, al igual que el grado de fibrosis, que también fue mayor en los pacientes que tenían focal segmentaria, con una P de 0.05, lo
cual podría hacer pensar que esas vocales segmentarias estaban preexistentes y no fueron relacionadas al evento agudo. Como conclusiones, además de los que ya hemos mencionado, bueno, en México tuvimos un contexto crónico de nefropatía diabética de focal segmentaria periliar, que supone pues en diferente piso con respecto al deterioro de la función renal que pudiera tener un paciente ya con cierta cronicidad. Encontramos un componente vascular que probablemente puede ser mediado por trombosis o hemodinámico que pudiera estar contribuyendo a estos hallazgos histopatológicos. Hicimos el análisis de factores inflamatorios como proteína C reactiva y pulmonemia, que también tuvieron importancia, relevancia en los hallazgos histopatológicos. Y algo que mencionamos, necrosis tubular aguda asociada a aminoglucósidos es un potencial. Algo que no mencioné es que los pocos casos de nefritis tubular intersticial aguda fueron todos asociados a antivirales, por lo que también hay que considerar pues, el efecto que pueden tener otros fármacos y no necesariamente la afección por el virus dentro de la fisiopatología. Finalmente, agradecer a todos los participantes, tanto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Cardiología, en especial a la doctora María Virgilia Soto, nefropatóloga, quien hizo el análisis de todas estas 85 pacientes. Muchas gracias.